Yo venía a hablarles sobre el tema de cefalea de emergencias. Básicamente, el término cefalea viene de esta letra latina y hace referencia a un síntoma que básicamente es un dolor que está localizado dentro y fuera del cráneo y que involucra a diferentes estructuras. La cefalea como tal se la define hoy por hoy como una sensación dolorosa de intensidad variable localizada en la bóveda craneal, en la parte alta del cuello o nuca y en la mitad superior de la cara, es decir, a nivel frontal. El dolor percibido en la mitad inferior de la cara se va a denominar algia o dolor facial. En el contexto de las emergencias neurológicas se considera la cefalea como un dolor lo suficientemente severo o incapacitante como para alarmar al paciente. Y es por esto que vienen a la consulta de emergencia de cualquier centro de salud, posta clínica, hospital o incluso un consultorio particular. Ideas, imágenes que tratan de representar cómo es que siente un paciente que está cursando con una crisis de cefalea de moderada a severa, más o menos podría ser así. La clasificación, esta es una clasificación resumida de lo que es las cefaleas y básicamente tenemos dos grupos, dos grandes grupos, las cefaleas primarias y las cefaleas secundarias. Entre las primarias tenemos a la migraña, la cefalea hipotensión, a la cefalalgia trigémino-autonómica, otros trastornos por cefalea primaria. Y las secundarias son las cefaleas atribuidas a trauma o a lesión a la cabeza o cuello, a un trastorno craneal o vascular cervical, a un trastorno intracraneal no vascular o a una sustancia, es decir, a un abuso de una sustancia o su retiro de este, la atribuida a una infección, a trastornos de la homeostasis, dolor facial atribuido a trastornos del cráneo, cuello, ojos, oídos, nariz, senos, dientes, boca u otra estructura facial o cervical. La cefalea atribuida a trastornos psiquiátricos está dentro de las cefaleas secundarias. Y la parte 3 dice neuropatías craneales dolorosas, ¿no? Otros dolores faciales y otras cefaleas. Neuropatías craneales dolorosas y otros dolores faciales y otros trastornos por cefalea. Si uno se da cuenta, básicamente podemos resumir o tener una gran idea de que muchas cosas que no son netamente cabeza, diente, nariz, oídos, causan dolor de cabeza. Las personas, esto siempre hablo en el pregrado, escojas la especialidad que escojas, pediatra, cirujano, ginecólogo, cualquier especialidad, vas a tener y te vas a enfrentar a una paciente que dentro de tu especialidad te refiera a dolor de cabeza. Y por eso es bien importante enfrentar a este tipo de pacientes con dolor de cabeza. La clasificación, ya lo dijimos, en cefaleas primarias y cefaleas secundarias. En las cefaleas primarias dejan de ser un síntoma y constituyen la enfermedad, ¿no? Y no se deben a otra patología estructural. En cambio, las cefaleas secundarias es secundario a algo, ¿no? Y estas son las que normalmente ponen en riesgo la vida de la paciente. Entonces, la pregunta, ¿cómo enfrentar al paciente con cefalea? Uno hace estrategias. Si uno dice, este es un síntoma, no lo puedo ver, ¿cómo podría enfrentar a un paciente que tiene cefalea? Acudimos a la vieja confiable, ¿no es cierto? Y, y esto es hacer una buena anamnesis. De una buena anamnesis viene el diagnóstico. De una buena anamnesis viene el diagnóstico de qué tipo de cefalea estoy enfrentando. Y para esto recordamos esta famosa mnemotecnia, que es el Alicia Fredusa. A de aparición, ¿no? Desde cuándo le duele, dónde se localiza el dolor, eh,
si se irradia a otro lugar, ¿de qué tipo es el dolor? ¿Le aprieta, le pulsa, le late, le quema, le arde como electricidad? ¿Cómo es el dolor? La intensidad, 1 es lo más bajito y 10 es lo más fuerte. ¿Cuánto le cataloga? Entonces ellos van diciendo 6, 7, 8, 10, 12. Cuando uno escucha 12, debe alarmarse, ¿no es cierto? Atenuación o qué agrava. ¿Hay algo que aumenta o calma su dolor? Sí, la luz, el ruido, el reposo, tranquilidad. ¿Con qué frecuencia? Si está con náuseas, vómitos, hay que darle antibióticos. ¿Ya? ¿Y cuándo podríamos utilizar un tratamiento preventivo? Se da cuando la frecuencia es igual o mayor a 2 crisis por semana. ¿Ya? Y entre ellos tenemos igual una gran variedad para escoger de acuerdo a las características de cada persona, de cada paciente. Se puede escoger entre los beta bloqueantes, entre los antagonistas del calcio, ¿ya? Cuando estos están contraindicados, los antidepresivos tricíclicos, en nuestro medio la amitriptilina está más usada, entre los antiepilépticos, bueno, ahora se llama anticrisis, ¿no? Topirabato es una buena elección, ácido valproico también, ejemplo para la mujer que está en edad fértil, no hay que elegir este medicamento por sus efectos teratogénicos, ¿sí? Los antagonistas de la serotonina. El algoritmo del tratamiento de la migraña es, bueno, en el tratamiento sintomático estamos hablando. Entre las crisis leves o moderadas, el aire por vía endovenosa o por vía intramuscular. Si no existe respuesta, hay que usar a los triptales. Si directamente las crisis son moderadas o severas, directamente triptales. ¿No? Los fármacos no están recomendados para migraña. Los ergóticos, como primera línea, no lo están, y tampoco los opioides. Bueno, este es igual un resumen del arsenal que en la actualidad se cuenta, de los cuales no vamos a hacer hincapié porque, como ya mencioné, van a haber colegas que van a hablar ampliamente como esto. Creo que la doctora Fiscal que va a hablar. Bueno, tenemos a los fármacos, a los titanes que habíamos dicho que están disponibles en vía oral, nasal, parenteral. En nuestro medio, solo oral. Otros que son los titanes por vía oral, no conozco uno de estos. Luego tenemos a los anti-CGRP, ¿ya? A los gepantes también, y al péptido activador de anililato ciclasa. Esto lamentablemente no lo tenemos, dice por vía parenteral, pero se han reportado que son muy eficaces para las crisis de la migraña. ¿Cuáles son los factores gatillantes para la migraña? Básicamente tenemos una larga lista de los que destacan estrés, síntomas de ansiedad, cambios en horarios del sueño, periodos de ayuno, cambios hormonales en la mujer, por ejemplo, el periodo menstrual, eh, migrañas catatoniales, uso de alcohol, de tabaco, deshidratación, estar expuestos a un calor excesivo, olores intensos como perfumes o desodorantes ambientales, y algunos alimentos como el chocolate, los quesos maduros, la comida china, la salchicha, el maní, el tomate y no sé, creo que más mejor funciona. Otra cefalea es la cefalea tensional, es la más frecuente de todas las cefaleas pulmonares, es la más frecuente. Este va a predominar en la mujer en los picos de los 20 a los 50 años, durante los 30 minutos y los 7 días.
la cefalea tensional tiene relación con la situación del estrés, ¿ya? Tiende a empeorar durante la semana y maravillosamente mejoran cuando están llegando al fin de semana o están en periodo de vacaciones. En la exploración neurológica, generalmente el examen neurológico es normal. Si hago una semiología, una exploración semiológica de la parte muscular cervical, voy a encontrar contractura muscular paracervical. La cefalea debido a tensión, a su vez, se clasifica en episódica infrecuente cuando son menos de 12 días al año, episódica frecuente de 12 a 180 días al año, o crónica más allá de los 180 días al año. ¿Cómo es que relata el paciente o la paciente de qué características es su dolor? Ellos generalmente dicen, siento algo que me oprime aquí, siento algo pesado. Algunas veces dicen, "Ah, es como si hubiera ido a tomar, ¿ya?". Otros dicen, me duele aquí en la nuca, doctor, y me jala aquí atrás en la región cervical. Y también he escuchado este relato muy frecuentemente, es como si tuviera gusanos en la cabeza. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos de la cefalea tipo tensión episódica? En la episódica infrecuente, al menos 10 episodios de cefalea que aparezcan de media menos de un día al mes, menos de 12 días al año, y que cumplen los criterios B y D. Cefalea que dura entre 30 minutos a 7 días, es decir, toda la semana, y al menos dos de las siguientes cuatro características: que la localización sea bilateral, la calidad sea opresiva o tensiva, pero no pulsátil. La intensidad generalmente va de leve a moderada. No empeora con la actividad física habitual, como andar, subir escaleras. Y ambas características de las siguientes: sin náuseas, ni vómitos, y puede alguna vez estar asociado a fotofobia o fonofobia, pero no ambas. Y otro criterio es sin mejor explicación por otro diagnóstico de cefalea. La cefalea tipo tensión episódica frecuente, la que está frecuente entre los 12 días hasta 180 días al año, dice al menos 10 episodios de cefalea ocurran en una medida de 1 hasta 4 días al mes, lo que hace la suma de esto, ¿no? Y que cumplen los criterios 20, y vuelve a repasarlos. En relación al tratamiento que se puede brindar al paciente con cefalea debido a tensión, están los analgésicos, dentro de los cuales destaca paracetamol, naproxeno, ya otro tipo de AINES, los que duran más allá de los 8 días al mes. Dentro del tratamiento preventivo para ellos que son frecuentes, se ofrece la meticilina a dosis bien bajas y generalmente repartidas por la noche. La amitriptilina presenta algunas complicaciones como estreñimiento, problemas de próstata, glaucoma, y por ello se debe evitar su uso más allá de los 6 meses. Otro acrónimo para recordarnos la cefalea tensional es corona, ¿no? De crónica o episódica, opresiva, riesgo mayor entre los 40 años, más para las mujeres. Otras cefaleas descartadas, el predominio es en la región nucal, y que luego se puede hacer frontal y es bilateral. Responden generalmente a los AINES, y entre los que destaca el paracetamol. La cefalea crónica diaria se define con esta denominación aquella cefalea que se presenta más de 15 días al mes por más de 3 meses. Y por lo general es un tipo de cefalea más comúnmente o migraña o cefalea tensional, que ha evolucionado de episódicas a crónicas y suele presentarse en obesos, pacientes que abusan de la cafeína y de la medicación antimigrañosa. La cefalea en racimos, antes llamada cefalea de Horton, otros sinónimos son
cefalea en clúster, en racimos o acumilar. Esta es la cefalea que predomina en el varón y se caracteriza por tratarse de 2 a 3 crisis diarias que tienden a presentarse por un periodo de 4 a 8 semanas y luego cesan las crisis, se pierden. El paciente está asintomático entre crisis y crisis y esto puede durar meses o años. Al igual que las anteriores, ellos tienen criterios para decir si estamos o no frente a una cefalea en racimos. Al menos 5 ataques que cumplen los criterios D y D. El dolor es unilateral de intensidad severa o muy grave en la región orbitaria, supraorbitaria o temporal, con una duración de 15 a 180 minutos sin tratamiento. Uno o ambos de los dos siguientes textos. Al menos uno de los siguientes síntomas o signos homolaterales a la cefalea: inyección conjuntival, lagrimeo, congestión nasal, dinorrea, edema palpebral, sudoración frontal y facial, miosis y otosis, y la sensación de inquietud o agitación. La frecuencia de 2 ataques varía entre una vez cada 2 días y 8 al día. Y obviamente no hay una mejor explicación para el diagnóstico de otra cefalea. Entonces, durante la crisis, el paciente puede tener este fenómeno de tosis palpebral, de miosis, de lagrimeo, de rinorrea, ¿no? Y el paciente está muy ansioso. El jaquecoso busca la quietud. El jaquecoso es sinónimo de migrañoso, ¿no? Es este clásico paciente que cuando tiene la crisis busca la habitación más oscura, más tranquila, cierra la puerta por el dolor y le dice a sus familiares: no hagan bulla. En cambio, el racemoso tiene una gran inquietud, no puede estar. De hecho, dentro de sus otros nombres es la cefalea del suicidio. Si el paciente despierta por la madrugada por dolor de cabeza de gran intensidad, hay que considerar dentro de las opciones diagnósticas que esté cursando con una cefalea en racimos. Dentro del manejo de las cefaleas en racimos, dentro del manejo agudo, el tratamiento de elección es el oxígeno a 7 litros minuto, para otros autores hasta 10. ¿Ya? Sumatriptan 6 miligramos subcutáneo y se puede repetir dentro de las 24 horas, máximo hasta 12 miligramos. Ambas tienen recomendación A. Otras opciones son esto no lo tenemos en el medio, ¿ya? La lidocaína intranasal al 10% aplicada con algodón en ambas narinas por 5 minutos. Es otra opción. La capsaicina intranasal 2 veces por día por 7 días. Eso. Pero este sí podemos aplicar una vez que hayamos diagnosticado de que es una cefalea en racimos, oxígeno entre 7 hasta 10 litros por minuto. La neuralgia del trigémino. Bueno, este es un dolor debido a una irritación del nervio trigémino, el quinto par. Predomina más en la mujer, pero no es exclusivo de la mujer. Inicia en la edad adulta. Los episodios del dolor son lancinantes, repetitivos, breves, generalmente duran segundos, y va a tener ciertas zonas de gatillo o áreas cutáneas desencadenantes. El tratamiento de elección es la carbamazepina. Sin embargo, hay que decirlo, en un gran porcentaje va bien, pero hay otro pequeño grupo que no responde. La clasificación es en típicas y en atípicas. En las típicas, conocida como esencial, se refiere a un síndrome doloroso que se limita a la distribución de un par craneal específico o alguna de sus ramas. Puede ser el oftálmico, el maxilar superior o el maxilar inferior. La atípica se caracteriza por ser un cuadro doloroso en una o más de las ramas del quinto par craneal, y al contrario de estar presente solo por segundos, este suele ser
constante y que además se acompaña de diversos grados de déficit sensitivo o incluso motor. Bueno, para recordar, estos son los territorios del nervio trigémino, la rama oftálmica, la rama maxilar superior y la maxilar inferior o mandibular. Si yo quisiera en el examen neurológico hacer el estímulo de los puntos de salida de cada una de estas ramas, para el oftálmico debería presionar en la región ciliar. Para el maxilar superior a nivel infraorbitario y el tercero a nivel mentoliano. Estos son los lugares emergentes para raíces nerviosas de estas tres ramas, del oftálmico, maxilar superior y maxilar inferior. Y si uno se da cuenta, básicamente están en una misma línea, ¿no? Entonces, básicamente es presionar región supraciliar, infraorbitario y mentoliano. Y el que desencadene dolor es la rama afectada o las ramas afectadas. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos de neuralgia del trigémino? Al menos 3 ataques de dolor unilateral que cumplan los criterios B y C. Ocurren en una o más divisiones del nervio trigémino sin irradiación más allá del territorio del mismo. El dolor tiene al menos 3 de las siguientes características. Son ataques recurrentes de dolor con una duración entre segundos y 2 minutos. La intensidad es severa, dolor pulsante agudo con características de descarga eléctrica, disparo o una puñalada, y al menos 3 ataques desencadenados por estímulos inocuos en el lado afectado. No hay evidencia clínica de déficit neurológico y no atribuible a otra causa. Dentro de las opciones farmacológicas está la carbamazepina, que es el que destaca. Luego está la oxcarbazepina cuando ha presentado efectos secundarios o adversos de la carbamazepina, el sueño, por ejemplo. Esta molécula ya no tiene ese efecto secundario, ¿no? Luego está el topiramato, se puede elegir felitoína, gabapentina, pregabalina, y estos medicamentos, clonazepam, van a potenciar a estos medicamentos. Por lo tanto, cuando no hay una remisión total como quisiéramos, podríamos a uno de estos añadirle ya sea baclofeno o clonazepam. Ahora bien, si no responde al tratamiento farmacológico, están las opciones quirúrgicas. Y si a pesar de la opción quirúrgica se puede utilizar opioides o metadona. También pueden ser eficaces en el tratamiento del dolor neuropático, algunas dosis bajitas de algunos antidepresivos, como la nortriptilina y la amitriptilina. Generalmente, cuando uno ve a una paciente o a un paciente con una crisis de neuralgia del trigémino, uno ve esta cara, ¿no? Realmente mucho dolor. Dura segundos, pero es muy intenso el dolor. ¿Cuándo sospechar de causas secundarias? Existen las llamadas banderas rojas de la cefalea, el SNUP-10, y básicamente dice síntomas sistémicos como fiebre, escalofrío o pérdida de peso, estas añadidas a una cefalea, ¿no? Es una bandera roja. Signos o síntomas neurológicos que el paciente esté confuso, cambio del estado mental, ¿ya? L de neoplasia cerebral en la historia clínica, o de onset, lo de inicio agudo, repentino o como un trueno, ese debe llamar la atención. Dentro de las anécdotas recientes, por ejemplo,
no hace mucho, en la anterior semana vimos una paciente a solicitud del reumatólogo, con una paciente que estaba con LES. Y nos dice, Oliver, ha venido esta paciente hoy a la consulta por un dolor intenso, intenso de cabeza. Le he puesto en el consultorio analgésicos y no le calma. Así que le estoy internando. ¿La puedes ver? Claro. Bueno, hago la anamnesis y le digo, ¿desde cuándo es su dolor? Desde esta mañana, doctor. ¿Con alguna causa? No, así de repente. Y del 1 al 10, ¿cuánto le califica? Ella me dijo, literal, ella me dijo 12. 12. Hice las maniobras de exploración neurológica y había cierta rigidez de nuca. Ella me decía, estoy mejor sentada que echada. ¿Has vomitado? Sí, he vomitado. Ya. Y el hermano aportaba ahí, dentro de lo que es la anamnesis, que el día antes había habido un episodio psicoestresante. Uno podría decir, tal vez sea una cefalea tensional, pero no. Debe hacer realmente una buena anamnesis y tener este inicio, agudo, abrupto, intenso, el peor dolor de cabeza de su vida. Le hicimos una tomografía, en ese momento salió una hemorragia subaracnoidea y luego se hizo todo el protocolo para averiguar de dónde había aparecido esta hemorragia subaracnoidea. ¿Ya? La, la O de edad avanzada, ¿ya? Cualquier persona mayor de 50 años que acude a la consulta refiriendo dolor de cabeza es considerado como una bandera roja de la cefalea. Y cambio en el patrón o inicio reciente de la cefalea. Por ejemplo, aquí viene el paciente y dice, doctor, tengo un dolor de hace 2 años, ya le conozco a mi dolor, pero desde hace una semana el dolor ha cambiado, ya no es el mismo de antes y ya no calma. Entonces, esa es otra bandera roja. Si está precipitado por alguna maniobra de Valsalva, por ejemplo, tos, estornudo, lo que dijo la paciente también, que estaba mejor estando sentada que echada. Cuando me echo, me duele más fuerte. Que en el fondo de ojo exista edema de papila, que la cefalea sea progresiva y de presentación atípica. Este es un clásico de una lesión ocupante de espacio. Aquí él o la paciente dice, doctor, tengo un dolor de cabeza que hace un año era bien suavito. Tomaba paracetamol y se calmaba, o tomaba tal molécula y se calmaba. A través de los meses se ha ido haciendo más fuerte este dolor, doctor, y ahora ya no me calmo. Ya me he hecho inyectar y ya no me calmo. Es decir, esa cefalea que progresa en el tiempo, esa es otra bandera roja. En las mujeres embarazadas, ¿ya? Es otra, y más cefalea, es otra bandera roja. Uh, dolor ocular, ya me acabaré, así. Axito, dolor ocular con características autonómicas, por ejemplo, esta es una cefalea de rastrillos, ¿no es cierto? Inicio de la cefalea después de un golpe de cabeza, igual, bandera roja. Que exista patología inmunológica, por ejemplo, alguna inmunodepresión, algún paciente con HIV, abuso de analgésicos o nuevo medicamento, ¿ya? Y una cefalea posicional. Duración y frecuencia de cada episodio de la cefalea. Las migrañas son frecuentes, episódicas. La cefalea de vía tensión generalmente es de curso crónico, puede ser los 7 días de la semana, y no olvidarse de que puede cabalgar, asociarse un tipo de dolor de cabeza a la otra. Por ejemplo, esa otra paciente decía que el dolor de cabeza era muy fuerte y el antecedente después de haber sufrido una situación que le ha hecho relegarles. Ha tenido un disgusto en el trabajo, doctor, muy fuerte y luego ha venido así. Uno puede decir es una cefalea de vía tensión, pero no. Hay que tener realmente mucha atención en la anamnesis. La cefalea de racimos muy fuerte, puede durar unas horas, unos cuantos días y durante la crisis y la siguiente crisis el paciente está asintomático.
En la neuralgia del trigémino dura segundos, pero puede repetirse muchas veces en el día y es muy intenso. Y esta cefalea progresiva que habíamos dicho que es suave y a través del tiempo se va haciendo más intenso, más fuerte, más duradero, ya no responde a los analgésicos, hay que considerar como probable etiología un tumor cerebral. Ya. Muy bien, ¿cuáles son las ideas finales? La cefalea es una de las principales causas de consulta neurológica y en medicina general o en cualquier otra especialidad, tanto en los servicios de urgencia como en la atención ambulatoria, por lo cual es importante conocer cuáles son los criterios de cada una de estas y marcarlas y ofrecer un adecuado tratamiento a cada una de ellas. El primer paso para evaluar a un paciente que consulta por cefalea, deben tenerlo, es suficiente, es descartar que no se deba a una cefalea secundaria. Estos ponen en riesgo la vida del paciente o la paciente. Y siempre recordar las banderas rojas, ¿no? Siempre hay que recordarlas. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Santiago capítulo 1, versículo 19. Bueno, eso fue la charla que he querido traerles. Si existe alguna pregunta, bueno, muchas gracias por la atención.